Buenas, distinguidos estudiantes. Empezamos a explicar la primera presentación, que es Gerencia de Nuevo Tiempo, entre la asignatura Teoría y Práctica Gerencial. Lo primero que tenemos que definir es lo que es organización. Hay muchas definiciones de distintos autores, pero esta es una de las más generales que hemos conseguido. Es un sistema de actividades conscientemente coordinadas, formadas por dos o más personas. La cooperación entre ellas es esencial para la existencia de la organización. Y es que lógicamente una organización con una sola persona no puede plantearse. Debe haber dos o más participantes, dos o más miembros que conformen la organización. Estamos hablando de una organización social. Y lógicamente ellas deben tener una organización tal que les permita a través de una serie de actividades poder mantener ese proceso de organización. Entre eso está lógicamente que sean capaces de comunicarse. Es decir, si no hay comunicación, pues lógicamente que no hay posibilidad de que haya un proceso adecuado de organización. Que estén dispuestas a trabajar, a actuar conjuntamente, es decir, a interactuar, ordenado de la acción de manera conjunta, es decir, todo en forma, como se dice, todos arando en la misma dirección, todos remando en la misma dirección, etcétera, etcétera. Estas interacciones siempre se podrán ordenar o describir conforme al cierto tipo de estructura que se constituya. Todas las personas de la organización tienen lógicamente sus propios objetivos, sus objetivos personales, y algunos de ellos motivan sus acciones o formas de proceder cuando lógicamente a través de la organización permite conseguir esos objetivos. Por ejemplo, bueno, tengo un buen ingreso y me permite adquirir una vivienda, etcétera, etcétera, para obtener lógicamente un objetivo común. Todos necesariamente tienen que procurar ese remar en la misma dirección. Ahora, las organizaciones se plantean varios aspectos que están resaltados acá. Primero, son un flujo incesante de relaciones inestables, es decir, los fluidos discursivos entre todos los miembros, entre el gerente y sus colaboradores. Se constituye como un sistema de conversaciones, es decir, conversaciones constantes, bien sea escritas, bien sea orales, y lógicamente la relación que hay ahí es una comunidad intersubjetiva, porque los miembros de la organización son sujetos, no son objetos, y como sujetos tienen una cantidad de propios intereses, percepciones, y andan en procura de sus propios objetivos. Su rol constructivo es la de ser instrumento para la gestión de las relaciones. Y lógicamente todo eso es en procura del conocimiento organizacional. Entonces podemos decir que la organización queda constituida como una coordinación consciente de actividades dirigida a metas compartidas, a todos los integrantes al cual coordinan acciones. Es consistente con una comprensión racional de la integración social. Hay una diferencia entre lo que es institución y lo que es organización. Suelen ser considerados sinónimos en el lenguaje corriente, pero tienen significados bien diferentes en distintos marcos teóricos. Puede afirmarse que la palabra institución universalmente alude a la satisfacción de una necesidad social y a la consolidación de ciertas prácticas sociales. Tiene mayor alcance y abstracción que organización. Cuando una organización se institucionaliza, adquiere vida propia, aparte de sus fundadores y de sus miembros. Es apreciada por ella misma, no por sus bienes o sus servicios que presta. La Universidad Nacional Experimental del Táchira ya es una institución y ya no depende de las autoridades. Esta lógicamente la proyectan, la motivan, la propician, pero el nombre de ella, el conocimiento que tienen las personas de ella, es propio de lo que se ha llevado a ser una tradición. Aquí tenemos
este mapa de explicación, que no es un mapa conceptual, veamos, porque las relaciones entre los distintos aspectos, ahí no son conceptos sino aspectos, no tienen ninguna indicación, pero sí nos permite a nosotros ver algunas cosas importantes. La primera es que lógicamente que en la gerencia de nuevo tiempo hay una serie de aspectos muy importantes, como la gerencia, como la teoría organizacional, como la administración, como la teoría situacional que vamos a ver en las teorías administrativas. El objeto de estudio fundamentalmente, como ya lo hemos dicho, es el estudio de las organizaciones sociales. Y también podemos hablar que las instituciones financieras dentro del marco de la organización juegan un papel importante. Los bancos, las empresas aseguradoras y sobre todo en el caso nuestro, pues empresas de construcción. Hay una serie de aspectos que están planteados en las nuevas realidades, producto de esa gerencia de nuevo tiempo, como es la globalización, que tiene aspectos fundamentales como la turbulencia, la complejidad, la competitividad, la incertidumbre. Hay otros aspectos que también están vinculados, como es el paradigma de la complejidad, la parte de los sistemas, las estrategias, la creatividad, la transcomplejidad, las emociones, la racionalidad, la perspectiva. Todos esos aspectos, lógicamente, influyen dentro de esa gerencia del nuevo tiempo. Y hoy en día hay una sociedad que es muy importante, que es la sociedad del conocimiento, que es el capital intelectual. No es solamente el capital económico, sino el capital intelectual el que juega un papel sumamente importante. Por ejemplo, en cualquier empresa, vamos a llamar Microsoft Office, ella tiene un valor, pero no es el valor que está en los libros, como es las edificaciones, las computadoras, los equipos, las mesas, etc. No, es todo aquello que ha producido su capital humano. Ahora hay aspectos muy importantes dentro de esta nueva concepción, que es la apertura económica que hay en los distintos países, que permiten las relaciones y lógicamente lograr a convenios y alianzas estratégicas que facilitan el crecimiento exponencial de todas las organizaciones. Están lógicamente las tecnologías de la información, las comunicaciones, que hoy se ha desarrollado sumamente de manera estrepitosa. Hay cosas que se deben de tener en consideración para el manejo también de la organización, como es el balance scorecard o cuadro de mando integral. Todo esto permite ver hoy en día algo que es sumamente importante, que es lo que se ha definido y que Peter Senge lo plantea, que son las organizaciones inteligentes. Ahora, podemos de nuevo reinsistir que toda organización es una organización social y si se quiere mantenerse, activarse, desarrollarse y tender a perpetuarse, debe ser debidamente gerenciada y administrada. Y recordemos que debemos de apoyarnos en balance scorecard o cuadro de mando integral. Y para eso es bueno que lo revisemos, para que nos permita tener ese conocimiento de ese aspecto. Debe adaptarse la organización junto con su ambiente interno a las circunstancias, es decir, a la viabilidad del ambiente externo. Y ya tenemos una serie de elementos que hemos explicado anteriormente. El término organización es interesante verlo, porque hay dos aspectos que debo de recalcar. Uno es organización dentro del punto de vista de dentro de la conformación del grupo social. Y hay otra organización que surge que es bueno que no recordemos. El señor Fayol y luego el señor Peter Drucker hablaba de el proceso administrativo. Y el proceso administrativo está constituido, según Peter Drucker, que fue el que modificó a través de la teoría neoclásica, la teoría clásica de Fayol, lógicamente, en varias funciones administrativas. Esas funciones que él definió fue planificar, organizar, dirigir y controlar. Y ahí aparece de nuevo organización, la segunda función. Por lo tanto, hay que diferenciar la organización social de la organización como función administrativa.
Entonces, hay una que es el sustantivo, entidad sujeto de la administración, es decir, un sistema social. Existe la teoría organizacional que pretende explicar el fenómeno de la estructura social y trata de predecir la conducta de ese organismo social. Luego está el verbo, que es organizar. Forma parte de la actividad de la gerencia. Consiste en ordenar de una manera particular los elementos, principalmente humanos, que comprende la organización o sistema social. Es perfectamente legítimo hablar de organizar a la organización. Entonces ahí tenemos los dos términos. Y lógicamente hay una organización que es el ente social que es la creación de creación humana, que es creado intencionalmente por el hombre, orientado hacia una serie de objetivos y lógicamente mediante trabajo humano y recursos materiales. ¿A fin de qué? De satisfacer las necesidades de bienes y servicios de otros seres humanos. Las organizaciones sociales, pues entonces, son sistemas sociales porque son creados por el hombre, conformados, planificados, organizados, dirigidos, controlados por él para su propio desarrollo. Los sistemas sociales están anclados en las actitudes. Acuérdense que hay dos palabras similares, actitud con C, que es la motivación, el ímpetu, el interés, y la actitud con P, que es la capacidad, que es lo que tenemos nosotros de conocimiento, de habilidades, de destrezas. Entonces, en este caso es la motivación, en las actitudes, percepciones, creencias, hábitos, motivaciones y expectativas de los seres humanos. La base sociopsicológica de los sistemas sociales incluyen las conductas de los miembros en sus papeles, las normas que prescriben y sancionan esas conductas y los valores en que están aceptadas las primeras. Las organizaciones han sido creadas ex profeso por el hombre, como ya lo hemos insistido, es decir, nacen de una idea que luego se cristaliza físicamente en una entidad real. Es la organización social, por lo tanto, constituida por un grupo de personas que trabajan conjuntamente para cumplir con la misión en concordancia con alguna necesidad social que la organización deberá satisfacer con o sin fines de lucro. Acuérdense que tenemos dos tipos de organizaciones, las que procuran el beneficio económico y que lógicamente son las empresas, y tenemos las organizaciones no con fines de lucro, como es el caso de las ONG. Esta definición la expresó Peter Drucker en el año 93 y está en la página 25. Pero es bueno recalcar dos aspectos. Para algunos autores, la mayoría consideran a Peter Drucker el padre de la gerencia, así como Taylor fue el padre de la administración científica. Así, Peter Drucker pues, ha sido considerado el padre de la gerencia, el que le dio el ímpetu a este manejo de las organizaciones. Entonces hay varios tipos de organizaciones, como ya lo hemos planteado. En relación a la finalidad, con fines de lucro, como las empresas, y sin fines de lucro, las ONG. En función de las estructuras, las formales y las informales. En relación al tamaño, las grandes, las medianas, las pequeñas, las microempresas, que va en función del microemprendimiento. Están en relación a la localización multinacional, la internacional, la nacional, la local o regional. En relación a la producción de bienes o la producción de servicios. En función de la propiedad pública, privada, mixta. En Venezuela ha habido las tres, ha habido fundamentalmente tres, están volviendo a prevalecer la mixta, es decir, con capital del Estado y con capital privado. El grado de integración, totalmente integrada, parcialmente integrada, y la actitud frente a los cambios, rígido o flexible. Aquí viene una cosa interesante, que es la gerencia.
El señor Phillips Crosby en el año 88. Phillips Crosby fue un señor que habló bastante y apoyó a muchas empresas en lo que es la calidad total. Recordemos que la calidad total fue impulsada básicamente por el señor W. Edward Deming, pero el señor Yuran y muchos otros también le dieron su realce. Pero el señor Phillips Crosby fue un señor que fue asesor en esta materia de muchas empresas. En Venezuela fue el asesor de la electricidad de Caracas, de PDVSA. Pero lo importante en este caso es la definición en forma tan concreta y tan reflexiva. Es el arte de hacer que las cosas ocurran. ¿Por qué arte? Bueno, porque lógicamente tiene que manejar muchísimas variables, muchísimas las destrezas, las habilidades, el conocimiento, pero sobre todo tener una serie de aspectos empáticos y lograr convencer a sus colaboradores para que lógicamente los objetivos se logren y por eso se plantea para que las cosas ocurran. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, eso se da en función de esa forma de manejo inteligente. Y ahí es interesante entender qué es lo que nosotros procuramos a través de los términos y las implicaciones que estamos dando y del material que estamos suministrando. ¿Para qué? Para que nuestros gerentes de construcción tomen una iniciativa distinta. ¿Cómo hemos sido la mayoría de nosotros los ingenieros? Muy severos, muy autócratas, muy autoritarios. No entendemos que hay que mantener la mejor armonía, la mejor relación con nuestros colaboradores. Así seamos dueños y seamos lo que seamos, tenemos que procurar lograr el beneficio de los demás y tratar de tener un ambiente positivo que se denomina el clima organizacional. Es decir, ese clima dentro de la organización sea positivo, lógicamente debe haber una relación buena, adecuada, un trato correspondiente, un vocablo que permita a la gente sentirse estimulada, interesante, interesada y lógicamente que siempre procuremos el apoyo de los demás. Porque no podemos solamente pensar en que el trabajador tiene que luchar por el beneficio de la organización, pero la organización tiene que también procurar y ayudar al trabajador. Es ahí una de las cosas más graves que actualmente existen. El Estado quiere que hagamos cosas, pero no pagan un salario justo, no da todos los beneficios que antes habían. No es que es nuevo, es que es viejo. Por ejemplo, en la universidad nosotros teníamos servicio médico, teníamos servicio de distintos aspectos que nos procuraba las medicinas, nos daba toda una serie de atenciones, teníamos HCM, todo eso. Hoy en día todo eso ha sido eliminado. Entonces, ¿cómo se siente el trabajador? ¿Por qué ha habido tanta emigración de profesores en las universidades de Venezuela? Y universidades muy calificadas, la mayoría de la planta profesoral ha emigrado. Y eso, lógicamente, deteriora a la organización, que en este caso es la universidad. Ese es un ejemplo de tantos más. Y por lo tanto, entonces hay que entender que las cosas son bidireccionales, que tenemos necesariamente que entender que necesitamos hacer, pero necesitamos apoyar. Es un modelo administrativo que incluye un proceso político, es decir, que son básicamente los propósitos de la empresa. Un proceso de planificación organizacional, estratégico y táctico, y un proceso de dirección a través de la supervisión y de la ejecución. Aquí surgen dos términos que se plantean, que es la diferencia entre administración y la gerencia. No quiere decir que alguien que sea un licenciado en administración es menos, no. Cualquier gerente, distintamente de su profesión, economista, licenciado, ingeniero, abogado, médico, etcétera, etcétera. Lo necesario es diferenciar los dos conceptos de quién administra y quién gerencia. La administración viene del latín ad y ministrare, servicio o a servicio de. Y la gerencia viene del latín genere, es decir, dirigir. Se identifican en ambos términos con organizaciones que efectúan actividades de planificación, organización, dirección y control, como lo hemos dicho, como lo definió el señor Peter Drucker. Para el uso en la administración es básicamente para el uso eficaz de las reuniones, de los recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos. Y la gerencia es para el uso eficiente de los mismos recursos. Eficaz, lograr las cosas. Eficiente,
con la mayor eficiencia, que es fundamentalmente lograrlo con el menor costo, en el menor tiempo, con la finalidad de lograr objetivos conscientemente relacionados con los beneficios sociales, en el caso de la administración. En el caso de la gerencia, con la finalidad de lograr objetivos económicos y generar beneficios sociales. Y como lo hemos acabado de insistir, está ligado con el concepto de eficacia en la administración, y en la gerencia está ligado con el concepto de eficiencia, menos costo, menor tiempo, es decir, mayor productividad. La gerencia, hay varios términos interesantes. Es el mundo del conocimiento gerencial. En el mundo del conocimiento gerencial se viven momentos de incertidumbre, producto de la inadecuación de rígidas estructuras metodológicas heredadas de la ciencia de la movilidad. Veamos, todas estas teorías que vamos a analizar y todo lo que se hizo en muchos tiempos atrás, pues lógicamente producían su beneficio inmediato, algo así como cuando el señor Henry Ford, con su modelo T en la producción de los vehículos, él le estaba preguntando qué color quiere usted. Él producía los carros color negro y la gente, como necesitaba los carros, los adquiría. Él los imponía. Pero hoy en día ya no es así. Necesariamente las empresas, porque hay muchísima competitividad, las empresas buscan tratar de satisfacer al cliente, y en muchos países, lógicamente, el cliente puede escoger, modificar muchos aspectos dentro de su vehículo. Y hoy en día mucho más, porque incluso está el carro híbrido, y etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso cambió de ese concepto que antes había a este que hay ahora. Ahora estamos en presencia de un redimensionamiento de lo social, con importantes efectos en el plano epistemológico y metodológico. Es decir, hoy en día, lógicamente, el concepto del surgimiento de la parte de trato hacia nuestros colaboradores le ha dado a todo un cambio, tanto desde el punto de vista del conocimiento como de la forma metodológica de hacer las cosas. Se considera el construccionismo social como una corriente de pensamiento que puede asumirse como el fundamento paradigmático de una nueva narratividad de los procesos gerenciales. Esta explicación, este planteamiento, es de un colega ingeniero civil que lo planteó en nuestros estudios del postdoctorado de la Universidad de Yacambú. Lo recojo, y es el mismo doctor Sá que ahora más adelante lo vamos a plantear. Pero hay un planteamiento muy fuerte que ha surgido. Dice, ¿es realmente la gerencia una ciencia? Entonces dice, ¿es una verdadera ciencia o es una especie de pseudociencia? El señor Mario Monge ha estudiado este fenómeno y ha creado esa preocupación, esa reflexión. Y él, sobre todo en sus manifestaciones cotidianas, y llega a afirmar que es simplemente una disciplina o una indisciplina que se hace pasar por ciencia, que es simplemente una tecnología, sin serlo, no es ciencia. Y dice además que es un campo de prácticas, no de investigación. Es decir, yo gerencio porque hago una cantidad de actividades al azar. Quizás eso se pueda dar en algunos señores que crearon buenas empresas, por ejemplo, los que crearon Barata o el Garzón. Sí, pero no son personas que han estudiado y que tienen una serie de análisis científico, sino que se van a las prácticas del manejo rutinario. Y dice, además, que es un campo de prácticas no de investigación, es una falsificación de la ciencia, un cuerpo de procedimientos y prácticas cuyos cultores desean ingenua o maliciosamente dar como ciencia, aunque no comparte con esta ni el planteamiento de las técnicas ni el cuerpo de los conocimientos. Es en general esa crítica fuerte y es un conjunto de ciencias que se aplica a la práctica del manejo de las organizaciones.
Esto último es lo que realmente es, como cualquier ciencia, recoge en forma eh, habilidosa o importante, algunos la llaman ecléctica, es decir, que recoge las mayores cosas de todas las demás ciencias, y así lo vemos ver, surgen de las distintas otras ciencias, las ciencias administrativas, que es una de las principales que apoyan, pero está la teoría del caos, toda una cantidad de teorías y ciencias que aportan a la ciencia gerencial. Entonces, la gerencia, lo plantea el doctor José Rafael Saab, dice, es la realidad gerencial dice, la realidad gerencial entiende a la investigación como una serie de entramados teóricos para la comprensión de fenómenos sociales, donde se incorporan los los principios y fortalezas de las nuevas tendencias científicas, en función de la construcción de conocimiento en nuevos espacios cognitivos, es decir, del conocimiento, configurados por el ejercicio hermenéutico subjetivo de un ser humano que edifica permanentemente su devenir. Es decir, esto está en una ebullición, constantemente pensando, reflexionando, y todos y cada una de sus labores pues van aportando. Y una de las labores importantes es que nosotros nos haga reflexionar que esto ocurre y que podemos lógicamente cambiar nuestra forma de gerenciar las distintas organizaciones, o los departamentos, o cualquier unidad en que nosotros laboremos. Entonces la gerencia, hay dos aspectos fundamentales. Todo aquello que afecta el desempeño de la institución y sus resultados, sean en el interior o en el exterior, encuéntranse bajo el control de la institución o totalmente fuera de él, lo plantea el señor Peter Drucker. Pero el señor García Montesino, que fue otro compañero de estudio de postdoctorado, dice, la ciencia social, la gerencia de una ciencia social que se sustenta a su vez en otras ciencias y por su naturaleza netamente humana, con relaciones con entornos naturales y artificiales. Se puede considerar como una creación intelectual altamente compleja, que es influenciada por la cultura de las distintas sociedades, pero también ejerce una notable influencia a tales sociedades mediante la acción de quienes ejercen su praxeología en las distintas organizaciones. Eso es lo que casualmente se plantea dentro de la nueva concepción de la gerencia actual. Y hay otras definiciones, como esta que plantea Esteves, en la cual dice la vitalidad organizacional es definida por Esteves como un método a gran escala para una más completa utilización del potencial humano, en el cual el entrenamiento desempeña un papel importante. Es decir, la gerencia está ligada a esa vitalidad organizacional. Pero también se plantea que, entendido este entrenamiento, en la creación del trabajo en equipo, el mejoramiento de las relaciones entre los grupos, otro aspecto importante es la planificación estratégica. Acuérdense, la planificación a largo plazo, que enfoca a las organizaciones como un todo. Y aquí viene algo que es importante que recalque, que estudiemos. ¿Qué es gestión? Bueno, se puede plantear que gestión es un conjunto de operaciones para dirigir, administrar o gerenciar una organización. Es una acción o trámite que hay que llevar a cabo para lograr hacer una cosa. Es decir, es poner en ejecución ese concepto de gerencia. Yo he puesto esta reflexión que tenemos acá. ¿Qué es la organización? ¿Qué es fundamentalmente lo que estamos planteando? Nosotros estamos planteando qué es gestión. Ok, la gestión está ligada a lo siguiente. El que gerencia debe entender que su papel fundamental está centrado en el cambio organizacional. Es ahí lo más importante, pero tiene una serie de elementos y herramientas que lo apoyan. Una de las primeras herramientas es el proceso administrativo que hemos venido hablando, de planificar, organizar, dirigir y controlar.
pero lógicamente tiene que apoyarse también en las habilidades gerenciales, en los roles gerenciales, en las teorías administrativas que vamos a estudiar en la nueva unidad y los nuevos enfoques gerenciales que también vamos a estudiar en la nueva unidad. Por lo tanto, el gerente es un agente de cambio que está apoyado lógicamente en la innovación. ¿Pero para qué? Para tomar adecuadas decisiones, porque el gerente está constantemente tomando decisiones. Y ese proceso estaba en procura de lograr ese cambio, que es lo importante. Alguien que pase por una organización y no le introduzca un cambio, pero no un cambio de posición de los escritorios, de la mesa, o de que cambie el uniforme. No, no, el cambio de organización es tratar de lograr hacer cosas innovadoras, por procurar lograr que la organización vaya a ser una organización inteligente y fundamentalmente propiciar que todos procuren, que se colaboren, que propicien que la organización obtenga las cosas más adecuadas, que tenga una visión, y esa visión es lograr que crezca, que produzca, que mejore, que sea más importante. No podemos hablar de un cambio para atrás. Por ejemplo, teníamos una empresa muy importante como era PDVSA, que estaba entre las primeras del mundo. Hoy en día no producimos nada. Ahora tenemos que traer la gasolina de afuera. Las refinerías están dañadas. Es decir, ese no es el cambio que se aspira. El cambio es el progreso, es mejora, es ser más útil a la sociedad, que el país se sienta más satisfecho. No puede haber un cambio para que no tengamos energía eléctrica. Es un cambio para que haya mayor garantía, para que así sigamos el proceso que había, que era fundamentalmente lograr un mayor beneficio económico, social, donde se procuró de que todo el país tuviera sistema de energía eléctrica en cualquiera de las fases, pero nosotros hoy en día no lo tenemos. No lo tenemos en las poblaciones, mucho menos en las zonas rurales. Y el proceso ese administrativo que estábamos hablando hace rato, que lo plantea el señor Henry Mayor y que luego fue ajustado por Peter Drucker, corresponde a planificar, organizar, dirigir y controlar. Cada una de ellas denominadas funciones administrativas. ¿Pero qué es planificar? Incluye el establecimiento lógicamente de los objetivos, así como las estrategias para su consecución. La misma marca en el rumbo de la organización. Necesariamente hay que planificar para poder que las cosas funcionen. Pero tenemos que manejar adecuadamente esa planificación, es decir, ponerla en la ejecución. Y ese proceso se llama organizar, que fundamentalmente operacionaliza y da sentido a los planes establecidos. Convierte los objetivos en actividades concretas, la asignación de actividades y recursos a personas y grupos, el establecimiento de mecanismos de coordinación y de autoridad. Luego vamos a dirigir, que ahí está el señor director de una orquesta, y lógicamente incluye coordinar, comunicar, fíjense los aspectos: coordinar, comunicar, motivar y liderizar. Es la activación es la activación, orientación y mantenimiento del esfuerzo humano para dar cumplimiento a los planes. Entonces dirigir no es simplemente hacer las cosas a la ligera. Tenemos que tener una buena forma de coordinar las cosas, de cómo hacer que todos participen, que todos nos sepamos comunicar, y comunicar no es que yo le comunico a usted lo que tiene que hacer usted, no, no. Comunicar es que nos informemos en ambas direcciones, es decir, de manera bidireccional. Yo informo y usted me informa. Y lógicamente debo tratar de motivar a la gente. ¿Cómo la motivo? Bueno, la motivo para cuando trato lógicamente de satisfacer sus necesidades, cuando trato de resolverle sus problemas, cuando trato de propiciar que usted se le dé el ascenso adecuado, es decir, que esté constantemente en proceso de crecimiento, que esté bien preparado, que pueda actuar en distintos escenarios, que le demos oportunidad a que usted represente sus actividades dentro de la organización. Y lógicamente debo ser un buen líder, un líder que se apoye en los aspectos anteriormente citados,
pero fundamentalmente la empatía, es decir, de agradarle a los demás porque trato de ayudar a los demás, porque me pongo en los zapatos de los demás y no porque trato de imponerme y querer que los demás me miren pleitesía. Entonces, un buen líder, un buen comunicador, un buen motivador incluye ese proceso de hacer una dirección. Bien. Finalmente, está la cosa más grave que hemos tenido, que es controlar. El problema, para mi manera de pensar, del país está en que nadie controla a nadie, porque como todos estamos en un mundo de cómplices, pues ¿cómo lo controlo yo a usted? Si yo lo controlo a usted, usted me, me denuncia, me plantea lo que yo he hecho mal. Y por lo tanto, entonces todos estamos en una sociedad de cómplices. Y aquí, ¿quién controla? El control es un control político, pero aquí no hay un control serio administrativo de ver quién no está haciendo las cosas bien, no hace planificación, no hace dirección, no hace organización y peor, dilapida los recursos, hay un nivel de corrupción. Todo eso debe entenderse que lo debe desarrollar una unidad o un proceso o una función que se llama controlar. Incluye fijar indicadores de gestión, medir los resultados que estamos obteniendo, compararlos ambos y de ahí hacer las correcciones si vemos que estamos muy distantes de lo que se ha planificado. Asegura que los resultados obtenidos se ajusten a la exigencia de los planes. Entonces, surgen otros aspectos que ya habíamos planteado, que es lo que es denominado roles gerenciales. En su principio, Henry Fayol no precisa lo que normalmente utilizan los gerentes. Él plantea que se debe planificar de manera flexible y sistemática, que no se debe ocupar de actividades rutinarias. Eso es lo que plantea Fayol de los gerentes, que las decisiones se sustentan en un sistema formal de interacción de informaciones basado en métodos, técnicas y procedimientos científicos. Pero Henry Mintzberg, a finales de los años 60, demostró que esa visión no era muy cierta ni muy útil y consideró que el gerente debe ser una autoridad formal, que el gerente ocupa un estatus o posición social donde interactúa con otras personas, de donde emergen las informaciones que le permiten la toma de decisiones. Hay otro aspecto que también hemos insistido, que es lo de los roles gerenciales. El señor Mintzberg, en el año 1986, estableció los roles que todo gerente desempeña cotidianamente y los agrupó en tres conjuntos. Lo primero, los roles interpersonales, que se refieren a la interacción con otros miembros de la organización, a los diferentes niveles. Es lógicamente una figura ceremonial que representa la organización tanto en lo interno como en lo externo. El rector de la universidad preside todos los actos, incluso las graduaciones, etcétera, etcétera. Es un líder motivador que es fundamentalmente el que trata de mover más esa orientación a que todos eh, ayuden y colaboren con sus colaboradores. Su autoridad le permite contratar, adiestrar, motivarles, realimentarles a todos sus compañeros y a subsanar los conflictos cuando estos se presenten. Es un enlace. Sus relaciones le permiten informaciones que le facilitan la toma de decisiones. Otros roles gerenciales son los roles informativos, relacionados con la recepción, procesamiento y transmisión de la información que le permite a su desempeño. Lógicamente, un monitor, la información externa e interna la recoge gracias a los contactos, en especial la de manera informal. Difusor reparte a todos los niveles la información obtenida de su contacto, en especial los externos. Vocero envía informaciones a personas externas ajenas a la organización o unidad, en especial el entorno. Cuando hablamos del monitor, lógicamente él recoge gracias a que hay una serie de contactos que él tiene
de manera informal. Hay muchas personas que visitan las distintas unidades y conversan con distintos trabajadores. Y le preguntan, incluso aprenden sus nombres, le preguntan por su familia. Todo eso crea un mecanismo de relaciones, de amistad, de conversación, pero al mismo tiempo pregunta, ¿qué problemas hay acá? Y la persona plantea, bueno, aquí tenemos esta dificultad, aquí tenemos esta situación. Y él trata de resolverlo y lógicamente crea esa empatía positiva, mejora el clima organizacional, resuelve los problemas y ese es parte de ese rol gerencial que debe desarrollar. Pero hay otro rol que son los roles decisorios. Permite a través de las informaciones organizar las alternativas y tomar las decisiones. Es emprendedor, genera iniciativas para adaptar la organización a las cambiantes condiciones del entorno. Manejador de perturbaciones, atiende las alteraciones e imprevistos a través de la incertidumbre, la turbulencia, los accidentes, los conflictos, entre otros. Está pendiente de todos los problemas. Es distribuidor de recursos, lógicamente, procura los recursos, pero distribuye en forma armónica, en concordancia con los conocimientos que tiene de los problemas de cada una de las unidades y de los planes de desarrollo que está ejecutando la organización. Si no está bien informado, pues lógicamente no tiene capacidad de poder distribuir adecuadamente y justamente los presupuestos. Es negociador, atiende y negocia situaciones de conflicto, de competencia o de cualquier otra manera, tanto en lo interno como en lo externo. Pero hay una serie de habilidades que se debe tener y el señor Robert Cox en el año 86 presentó 3 tipos de habilidades. Las habilidades técnicas, que es la capacidad de aplicar conocimientos, herramientas y técnicas en la solución de los problemas de su organización. Las habilidades humanas que permiten motivar, entender, apoyar, promover, solventar conflictos. Y lógicamente las habilidades conceptuales, el gerente debe tener capacidad de analizar y diagnosticar situaciones complejas. Aquí quisiera detenerme para recalcar algo. Lamentablemente, esas habilidades humanas, que poco a veces le damos interés, alguien y varias revistas calificadas del área de la gerencia dicen que el problema grande de hoy en día de los gerentes es su poca interés y entendimiento de entender que las relaciones más importantes son las relaciones interpersonales, es decir, cómo tratar y cómo convivir con sus compañeros, con las más personas, interna o externamente. Que lo más importante del gerente es tener esas relaciones interpersonales de una manera muy importante. Entonces, recalquemos en ese aspecto que es sumamente importante para nosotros. Entonces, si nosotros podemos ver la relación de esas habilidades con los niveles de la organización, fíjense que aquí tenemos el nivel institucional, que es la alta dirección, que tenemos el nivel intermedio, que es la gerencia, que está el nivel operacional, que es la supervisión, y lógicamente vienen las tareas, las operaciones. Ese es fundamentalmente vista la organización desde el punto de vista piramidal. ¿Quién toma las decisiones? Pues el alto nivel. ¿Quién toma las decisiones normales, las relaciones, la gerencia? ¿Y quién hace las operaciones básicas? ¿Quién hace de sargento? ¿Quién hace de dirigir las cuadrillas? De dirigir los grupos que se encargan de hacer directamente los trabajos? Pues la parte de los supervisores. Entonces, veamos hacia el lado derecho, claro, mío, cómo están ligadas las distintas habilidades. Podemos ver que la primera, que son habilidades conceptuales, ideas y conceptos, prevalece fundamentalmente en el nivel de la alta dirección, es decir, en el nivel institucional, que en la gerencia, pues, prevalecen las 3, es decir, las habilidades técnicas, las habilidades humanas, es decir, las relaciones interpersonales y las habilidades conceptuales. En el primer nivel prevalecen las habilidades conceptuales, pero también las habilidades humanas, es decir,
cómo saber manejar al personal, cómo saberse comunicar, cómo saberse relacionar. Y finalmente, abajo de los supervisores, prevalecen las habilidades técnicas, es decir, eh, todos aquellos que manejan los elementos físicos, hacer y ejecutar. Eso es básicamente la habilidad. Y hay una serie de competencias que debe tener o que debe procurar el gerente, que son las competencias personales. Permite analizar situaciones, presentar soluciones y resolver asuntos o problemas. Es un mejor patrimonio. Atrae el conocimiento, la perspectiva, la actitud. Y como podemos ver aquí, nosotros podemos tener lógicamente esas relaciones del conocimiento, la perspectiva, la actitud, ligada también con las habilidades, la habilidad humana y las habilidades técnicas. Y todo esto se ha sacado de Alberto Chavanato del texto del año 2004. Y podemos recalcar que la alta dirección que prevalece todos estos aspectos que ya hemos resaltado. Mala gerencia, lógicamente nos permite el éxito profesional. Y eso es lo que tratamos de recalcar. Entonces, las actividades de una gerente eficaz versus una gerencia exitosa. Fred Lutyens y sus asociados vieron lo que los gerentes hacían desde otra perspectiva. Los gerentes que atienden más rápido en una organización, los que ascienden, perdón, más rápido en una organización, hacen las mismas actividades y con el mismo empeño que aquellos que realizan el mejor trabajo. Esa reflexión la vamos a responder. Vuelvo a repetirlo. Los gerentes que ascienden más rápido en una organización hacen las mismas actividades y con el mismo empeño que aquellos que realizan el mejor trabajo. Bueno, el señor Lutes y su grupo estudiaron a 450 gerentes. Descubrieron que estos se involucraban en 4 actividades gerenciales principales. La primera es la administración tradicional, que es planificar, organizar, dirigir y controlar y lógicamente tomar decisiones. La segunda que es comunicación, que es el intercambio de información rutinaria y procesar documentos. La tercera que es la administración de los recursos humanos, a través de la motivación, aplicar disciplinas, administrar conflictos. Y la formación de redes, que es hacer política e interactuar con personas externas. Y veamos qué resultó. Aquí tenemos. El gerente promedio tiene los siguientes aspectos. Un 19% maneja la administración tradicional. Un 32% de su tiempo maneja la comunicación. Un 29% maneja la comunicación. Y un 20% es el manejo de los recursos humanos. El gerente exitoso, veamos qué pasa. Del 19% que habíamos hablado de formación de redes, asciende a un 48%. La administración tradicional baja del 32 al 13% y la comunicación se mantiene más o menos de un 29 a un 28%. Y lógicamente el manejo de los recursos humanos baja de un 20 a un 11%. Los gerentes eficaces, por su parte, un 19% sigue la administración tradicional. Un 44% se maneja a través de la comunicación. Un 26% maneja los recursos humanos y un 11% maneja la formación de redes. ¿Qué podemos entonces desprender de este análisis? Pues que lógicamente el gerente exitoso, el que asciende más rápido, procura tener unas mejores políticas, se sabe comunicar, lógicamente porque también asciende la comunicación en función de hablar con sus compañeros, de motivarlos, de estimularlos, pero fundamentalmente trata de llegar a los altos niveles para informar, para lógicamente lograr los recursos, para conseguir la solución de los problemas. Y eso no es solamente el sector público, eso es en el sector privado. Saberse comunicar, saberse manejar, crear esas redes de relaciones con los distintos niveles superiores. Lograr eso es el éxito que se puede lograr, se puede obtener.
Factores que impactan las organizaciones. Bueno, y aquí hay una serie de cosas que yo voy dejando para que ustedes la analicen. Hay una serie de megatendencias que impactan las organizaciones, de la sociedad industrial a la de la información, que es la que vivimos hoy en día, de la tecnología simple a la sofisticada que hay hoy en día, de la economía nacional a la mundial, del corto plazo al largo plazo, de la jerarquía a la comunicación lateral intensiva. Es que nosotros nos comuniquemos, sepamos los nombres y no le digamos por el apellido, sino por el nombre. Mira, Pedro, ¿cómo va esto? De la opción dual a la múltiple, de la centralización a la descentralización, de la ayuda institucional a la autoayuda. Y ahí ven ustedes cuáles son muchos de los factores, las fallas que tenemos. Porque aquí una de las fallas más grandes que tenemos es la excesiva centralización. Seguimos la línea de conducta militar y la línea de conducta de la Iglesia Católica. Todo hay que seguir el que dirige el país, el que dirige la Iglesia, el que impone y establece las cosas que hay que hacer. Pero eso no es el mejor resultado de nada. Y lógicamente uno de los factores más importantes que podemos plantearnos es la globalización. Es un fenómeno inevitable en la historia humana que ha acercado el mundo a través del intercambio de bienes, productos, información, conocimiento, cultura y servicios. Esto lo expresan las Organizaciones Unidas. No tenemos la fecha de planteamiento. Si bien la globalización es a la vez un catalizador y una consecuencia del progreso humano, es también un proceso caótico que requiere ajustes y planea desafíos y problemas importantes. La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, unificando sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que le dan su carácter. Hay quienes difieren de dos conceptos, globalización y mundialización. Globalización lo plantean que lo dirigen fundamentalmente las empresas que tienen mayor capacidad económica, en la que tienen la mayor experiencia de actuar en las distintas actividades del mundo, el mayor crecimiento, la mayor investigación, etcétera, etcétera. Esas empresas son las que tienen el éxito y que han permitido crear ese proceso globalizado. Pero la mundialización no es a través de unas empresas, sino a través de las relaciones entre distintos países del mundo para apoyarse y para ayudarse en ese proceso de crecimiento conjunto. Apoyar sobre todo los países en desarrollo, los países de menores recursos. Ahora que tenemos la pandemia, vemos que uno de los problemas más grandes que tienen los países más pequeños es que no tienen la capacidad de poder lograr que le vendan las vacunas en forma rápida. México está exigiendo a los Estados Unidos que le dé venta más directa de las vacunas que está produciendo Estados Unidos. Y así sucesivamente. Acá en Venezuela, que hay tantas relaciones con China y con Rusia, entonces hasta ahora no han llegado sino 50.000 unidades de Rusia y 50.000 de China que va a llegar. Por lo tanto, no hay una distribución realmente importante y clara y precisa. Cada quien tiene sus propios intereses. Ahora, hay muchos factores dentro de la globalización. Hay una serie de riesgos de ella. Y hay una serie de elementos que han propiciado que se ha desarrollado, se ha originado de esa globalización, como la turbulencia, como la incertidumbre. Pero yo voy a hablar un poquitico de la turbulencia, porque tiene mucho que ver lógicamente, como nosotros vemos, por ejemplo, el efecto hidráulico. Nosotros tenemos un ambiente, como usted ve, este corriente de agua, es en una forma muy tranquila, muy sin más conflictos. Tenemos la forma que se conduce en forma con una velocidad estable, pero puede haber estos saltos o puede haber una cantidad de rocas y eso crea una turbulencia, es decir, agita todo el proceso de agua.
Claro que todo tiene su resultado. En el caso hidráulico, esto sirve para mejorar, para tratar de propiciar, por ejemplo, la potabilización del agua. En tanto que en el área económica, pues la parte de mantenerse estable, lineal, eso nos permite no afectar la economía, no afectar las organizaciones que se vean violentamente obligadas a tomar acciones que puedan modificar todas las líneas de conducta de la organización. Pero hay otra serie de aspectos. Todo esto lo voy a dejar para que ustedes lo revisen. Si ustedes tienen alguna duda, pues por favor me la hacen. Creo que lo más importante que hemos planteado, ya lo hemos explicado. Lo demás pues tiene una tendencia a entender. Aquí, por ejemplo, hay una serie de impulsores básicos que ha propiciado la globalización. Hasta acá voy a dejar las láminas, la explicación de estas láminas, pero por favor les pido que revisen todo el material y al final, si alguno tiene alguna duda, por favor me la escriben y nosotros con el mayor gusto lo atendemos. Muchísimas gracias.